¿Qué tal amigos? Esta es otra edición de Consultorio de la Construcción. Este es un programa producido por el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y por CIP TV, que es la plataforma de producción audiovisual del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema bastante importante e interesante respecto a ingeniería de transportes y seguridad vial. Vamos a hablar acerca de las barreras de seguridad en el Perú, así como la nueva tecnología en barreras de concreto certificadas, para lo cual tenemos la presencia del magíster ingeniero Ricardo Ceballos Meneses. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en Ingeniería de Transportes en la UNI, consultor internacional en diseño geométrico y seguridad vial, tiene más de 20 años de experiencia profesional en proyectos viales y es docente del curso de diseño avanzado de carreteras y seguridad vial en la Universidad Ricardo Palma desde el 2014 y estamos muy gustosos de tenerlo con nosotros en esta oportunidad. Gracias por estar acá con nosotros, ingeniero. Muchas gracias, gracias por la invitación y gustoso de compartir lo que sea necesario en seguridad vial. Encantado. Antes de pasar directamente al tema más específico, que son las barreras de seguridad, ¿no? Explíquenos así brevemente a qué se refiere con lo que es la seguridad vial, ¿no? Porque es toda una rama, ¿no? De la ingeniería especializada. Sí, mira, la seguridad vial es lo más importante en cuanto al trazado se refiere, en cuanto a la operación se refiere de carreteras. La seguridad vial tiene que ver con la vida humana. Entonces, lo más importante que nosotros debemos pensar cuando hablamos de seguridad vial es en la vida humana. Uh -huh. Y la vida humana se debe preservar desde el trazado de la carretera. Entonces, el propio trazado ayuda a que los problemas de seguridad vial sean mínimos y en lo posible también debería ayudar a que las consecuencias de un accidente o siniestro, como es ahora lo que se les dice, más que accidentes, estos siniestros tengan consecuencias mínimas, ¿no? Entonces, la seguridad vial como una especialidad está buscando ahora minimizar los perjuicios que pueden tener, que pueden sufrir las personas, no solamente los usuarios de un vehículo, sino también los usuarios del entorno de la vía, porque ellos también se ven afectados y a veces, en muchos casos en nuestras carreteras, es lo último de lo que nos acordamos son, por ejemplo, los peatones. Todo eso se va enmarcando dentro de la seguridad vial, entonces hay muchas técnicas, muchos avances, muchos desarrollos y dispositivos que están buscando justamente contribuir con reducir, primero, la siniestralidad y segundo, si esta sucede, los efectos, mitigar los efectos. Listo. Ingeniero, directamente, algo relacionado directamente con lo que es seguridad vial es un buen diseño geométrico de las carreteras. ¿Qué se tiene que tomar en cuenta para un buen diseño geométrico de las vías en general? Sí, mira, justamente algo ya lo iba mencionando, ¿no? El trazado importa muchísimo para la seguridad vial. ¿Por qué? Porque es el trazado el que invita al usuario a asumir un comportamiento. Un trazado rectilíneo prolongado invita al usuario a incrementar su velocidad. Eso en el Perú y en todas partes, ¿eh? En todo el mundo. Eso es así. Entonces, cuando uno tiene un trazado muy rectilíneo, por mucha longitud, por mucho tiempo, el usuario tiende a acelerar, busca acelerar. Y si nosotros, por el contrario, le ponemos una señal de 30 kilómetros por hora, el usuario rechaza eso. Y ahí vienen los problemas de que no respetas a las señales. ¿Por qué? Porque a veces ponemos señales de velocidad, de restricción de velocidad, muy por debajo de lo que verdaderamente la vía podría permitir. De ahí también hay que ponerse a analizar si los proyectos de señalización que estamos haciendo son los más apropiados. Entonces, el trazado estimula o, por el contrario, puede también reducir la velocidad si ya no hablamos de un trazado rectilíneo. Si hablamos de un trazado sinuoso, este trazado podría generar amortiguación de velocidad. Entonces hay una relación directa entre el trazado y la velocidad de circulación de los vehículos, ¿no?
Sí, claro, o sea, totalmente de acuerdo. De hecho, es allá, ahí también tiene que ver bastante la psicología, ¿no? Del conductor, ¿no? O sea, que son especialidades que directamente se entrelazan, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿usted considera que un mal diseño geométrico significa tener un trazado demasiado rectilíneo, digamos, rectilíneo durante muchos kilómetros? Eh, Podría ser, pero vamos a ver. Yo podría tener una vía como la Panamericana Norte o la Panamericana Sur, en donde la generosidad de la topografía favorece trazados rectilíneos kilométricos. Lo que no puedo hacer es que cuando se acabe esa facilidad topográfica y entre yo a una zona sinuosa, entrar de frente con curvas demasiado ajustadas que ya rompen la expectativa del conductor que venía siendo reglamentarios a 100 kilómetros por hora, pero en la realidad a más de 120 kilómetros por hora, y de Ujú. repente te encuentras con una curva que solamente te permite ir a 60, por ejemplo. Ese tipo de discordancias son realmente un castigo para la percepción del conductor, y es lo que tenemos que evitar. Entonces hay que tratar de hacer un balance entre lo que la topografía ofrece y lo que el trazado va a insinuar al usuario. Ahí está la clave. Y de hecho, pasando directamente a lo que es la seguridad en los niveles de contención. ¿Cuál es el nivel de contención que se debe usar en las carreteras? Mira, nuestra norma felizmente ha recibido recientes actualizaciones y la última es del 2017 con el Manual de Seguridad Vial, en donde nosotros nos estamos poniendo un poco a la par del mundo ya en este aspecto. En el mundo se están usando barreras de seguridad que han sido ensayadas con ensayos estandarizados a escala real, o sea, ensayos verdaderos. Un auto colisionado contra una barrera, un bus colisionado contra una barrera, un camión colisionando contra una barrera. Entonces, eso es lo que se está manejando en el mundo. Y la norma nuestra recoge los estándares que ofrece la normativa europea o la normativa de Estados Unidos. Entonces, la normativa europea tiene sus estándares de ensayos a escala real y la normativa de Estados Unidos también tiene sus propios estándares. Son muy parecidos, pero los vehículos que están usando no necesariamente son exactamente los mismos. Ujú. Entonces, por eso es que hay unos ensayos en Estados Unidos y unos ensayos en Europa. Entonces, cuando una barrera de contención se diseña y se proyecta a nivel de fábrica, o sea, yo pienso y digo, esto podría funcionar bien como una barrera, entonces trabajo mi barrera, la analizo, la estudio, etcétera, la someto a un examen. Esa barrera que yo acabo de crear, la someto a uno de estos exámenes estandarizados y según el tipo de ensayo que esta barrera cumpla, se le va a asignar un nivel de contención. Entonces, yo puedo tener un nivel de contención muy bajo porque solamente sirvió para los ensayos bajitos, de repente de autos o de repente de camionetas. Solamente sirvió para eso, fue efectivo para eso, porque hay unos estándares que determinan si efectivamente está funcionando o no. Si te sales de esos estándares, si hay piezas muy grandes que salen volando, si el carro se deforma o si es atravesado, por ejemplo, la barrera se declara que no funcionó en el ensayo. Entonces, si cumple esos estándares, se le asigna unos niveles de contención. Entonces, nosotros podemos tener barreras que pueden contener vehículos turismo, podemos tener barreras que pueden contener buses pequeños, podemos tener barreras que pueden contener camiones, semi-trailers, por ejemplo. Entonces, según el tipo de ensayo que se cumplió, esa es la categoría, el certificado que se le entrega a esa barrera. Entonces, ahora las barreras son certificadas. Certificadas según la normativa europea o certificadas según la normativa de Estados Unidos, si es que cumplió con los ensayos de Estados Unidos. ¿Alguna barrera podría tener las dos certificaciones? Sí, podría tener las dos certificaciones, solamente que les ha costado al proveedor de esa barrera, al creador de esa barrera, le ha costado invertir en los ensayos en Europa e invertir en los mismos en los ensayos de Estados Unidos, ¿no? Y podría tener las dos certificaciones. Lo que más está llegando al Perú, más o menos por un tema de precios, son las barreras europeas, a pesar de que estamos más cerca de Estados Unidos.
pero eso es lo que más se está usando en el Perú. Eso es a nivel de barreras. Entonces, nosotros como consultores tenemos que buscar es el tipo de vehículo que debemos contener en nuestra carretera. Y aquí entra una pequeña paradoja, ¿no? Porque mira, y eso tiene que ver con nuestra informalidad en el transporte. Porque como somos tan informales en el transporte, para nosotros hay una recurrencia en ver las portadas de los periódicos con accidentes que no están involucrando solamente un auto, que eso es frecuente, no solamente un camión, que a veces casi eso ni se ve en las noticias, a menos que haya traído gas y eso haya reventado, sino que involucran buses. Y en unas caídas de buses, estamos hablando de que se pierden 15, 20, 30, 40 personas, fallecen inmediatamente en un despiste de ese tipo. Eso no pasa tanto en Europa. En Europa es, wow, es la noticia europea si un bus se cayó con personas. O sea, no es eso lo normal. Entonces, las barreras que se usan en las carreteras europeas, en algunos casos, están dispuestas para contener buses, pero en algunos casos, cosa que más bien en nuestro país tendría que ser ese un poco el estándar que deberíamos usar, porque son las principales víctimas en las volcaduras, son los buses. Y ahí se van muchas vidas. Entonces, Sí, de hecho, pero eso es una mezcla de factores, ¿no? sí, claro, es una mezcla de factores. No, no solamente es la informalidad, como usted menciona. Sí, 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 hay muchos factores, pero el principal va por la informalidad. ¿Por qué? Porque esa informalidad hace de que los conductores, eh, en vez de hacer solamente un recorrido en el día, hagan un ida y vuelta y sin Mm. propio descanso vuelvan a hacer uno tercero. Entonces, tienes unidades que no están adecuadamente preparadas, tienes conductores que realmente no tienen un comportamiento profesional y también tienes una licencia de conducir que les otorga sin que ellos sean unos profesionales del transporte, sino bajo los estándares que actualmente tiene el ministerio, que no necesariamente les exige pues estudios, por ejemplo, para ser conductor. Entonces, más bien, eso no está sucediendo tanto con las empresas que son más fuertes en ese sentido, como son las mineras, por ejemplo. Las mineras hacen exigencias a sus conductores y de lo contrario no accedes a la mina, ¿no? Entonces le ponen rigurosidad en la conducción, hay veedores en la ruta que si bien no le van a poner una papeleta de tránsito, simplemente le dicen, ah, mira, lo que ha hecho este señor ya no vuelve a entrar a la mina. Okay. ¿No? Entonces, Okay. esas cosas son las que un poco generan esta necesidad de implantar barreras de contención más costosas en nuestras carreteras que en lo que pasa en otros países. Ingeniero, entonces, justamente para poder impedir y para poder mitigar en todo caso ese tipo de accidentes, están las nuevas tecnologías, ¿no? Como por ejemplo las barreras de concreto certificadas, que quisiera que por favor nos explique con más detalle a qué se refiere con las barreras de concreto certificadas y si estas están aprobadas para ser utilizadas en el Perú por nuestra norma. Sí, miren, a ver, tenemos barreras flexibles que son de cables. En nuestro país no hay, porque quisieron poner algunas y se llevaron los cables. Es la verdad. Tenemos barreras semiflexibles o semirrígidas, perdón, más bien semirrígidas, que son las barreras metálicas. Ujú. Estas barreras son patentadas, ¿no? Cada empresa patentó, ensayó, gastó en su patente, ha hecho una fuerte inversión en eso y las vende. También tenemos barreras de concreto, que las tenemos de dos tipos. Tenemos las barreras de concreto construidas en el mismo sitio, que se usan con unas formas que ya están estandarizadas, que han sido ensayadas y que también tienen certificación. Estas barreras que se usan en Estados Unidos y se usan también en Europa, también son barreras de contención. Pero ahora han llegado a nuestro país una patente de barreras certificadas de concreto que son prefabricadas. Si bien es cierto, ya se estaban colocando barreras en nuestro medio que prefabricadas de concreto, no Ujú. tenían certificación. ¿Y dónde radica el problema de que no tengan certificación? Y cuando las barreras son prefabricadas, estamos hablando de bloques, de módulos que se juntan uno con otro. Cuando un vehículo
impacta a la barrera de concreto, como son módulos, estos tienden a abrirse. Y es muy posible que en esa apertura, uno de los módulos quede sin abrir mucho, por ejemplo, solamente se abra uno de ellos, y esta punta termina destrozando al vehículo que impactó a la barrera de concreto modulares, que son prefabricadas. Entonces ahí surge el problema de que, oye, esta conexión que hay entre módulo y módulo tiene que ser una conexión suficientemente garantizable de que no se va a abrir. Entonces vienen los ensayos a este tipo de sistemas de conexión de las barreras de concreto prefabricadas. Y Entonces, en el caso tenemos también ahora que justamente estas barreras ya llegaron al país y ya tienen una conexión que ha sido ensayada y ya no va a sufrir de esa apertura que podría generar otro tipo de accidentes también. la norma peruana sí permite actualmente poder utilizar estos módulos prefabricados gracias a esta nueva certificación de conexión de los módulos, ¿o no lo Sí, permite? sí, claro, están permitidos. ¿Por qué? Porque, o sea, no es que la norma te diga que tienen que ser de metal o tienen que ser de concreto. Si pudiéramos hacer barreras de madera que cumplan los ensayos y tengan la certificación, se lleva toda esa documentación al ministerio y el ministerio dice, a ver, estos son los ensayos, si los certificados son verdaderos, si son de la norma europea o de Estados Unidos, sí, ok, entonces nosotros vamos a aceptar esto y sucede lo que se llama la homologación. Entonces el ministerio homologa y autoriza que esas barreras se puedan utilizar. Entonces estas barreras de concreto prefabricadas ya tienen homologación para su uso en el Perú. Entonces, el proveedor ya las puede comenzar a instalar, a colocar, porque ya han demostrado que cumplen con los requisitos de los estándares que ahora se manejan en el mundo y también en nuestra norma. Entonces, eso sí es posible, es posible. ¿Cuáles serían los beneficios específicos adicionales que traerían la tecnología de las barreras de concreto certificadas respecto a a otros métodos de contención, ¿no? Ya sea las barreras de concreto in situ o otros métodos? Ajá. A ver, hay una ventaja que es muy importante, y escuchando a uno de los especialistas de los proveedores, yo rescato mucho, es el hecho que durante la ejecución de obras, nosotros tenemos una muy mala costumbre de que no hacemos adecuadamente la zona de protección de la zona de obras. O sea, un vehículo sigue circulando mientras yo estoy trabajando al costado. ¿Qué ponemos hoy en día? Conos, barriles de plástico, barreras de plástico. Esas barreras de plástico, yo siempre digo, esas son como unas Coca-Colas, porque justo son rojito y blanco. Pero esas barreras de plástico, tú las golpeas con el vehículo y salen volando. Cuando no destrozan a alguien que esté caminando por ahí, de todas maneras no van a impedir, no van a generar contención. Entonces tu zona de obra está expuesta. Y muchas veces, inclusive tengo unas imágenes que de repente podemos mostrar en un instante, Ujú. en nuestras obras, en autopistas de mucho tráfico, al centro estás trabajando con todo tu personal reunido para la charla de seguridad, por ejemplo, en la mañana, a las 7:30 de la mañana, están todos juntitos ahí, mientras los vehículos siguen pasando por los costados. Gracias a Dios, ninguno se despistó, porque si alguno se despistaba por X motivos en ese lugar, se llevaba a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Esa zona, por ejemplo, tú vas en Estados Unidos, tú vas de zonas de obra, están todas protegidas con barreras de concreto prefabricadas. Ujú. Entonces tú traes los módulos y los pones ahí y ya los protegiste. Listo, no pasó nada, perfecto, acabó la obra, listo, vienes y te sacas tus módulos y lo llevas a otra obra. Pero en este caso también tienen el plus de que si en esa zona vas a necesitar barreras después de tu obra, como puede pasar en las carreteras, ¿no? O sea, después de la obra, aquí también necesito barreras.
¿Y puede ser esta barrera de concreto? Sí puede ser. Entonces, lo único que tienes que hacer es, primero, las colocas para proteger tu zona de obra, tus trabajos, tu compactación, tu asfaltado, todo lo que quieras. Y después las trasladas y las dejas de manera que queden en condición física como la barrera definitiva. Entonces, ese yo le veo ese un gran plus a a este tipo de barreras de contención. Entonces, tienen doble uso durante la ejecución de la obra y eso es bastante saludable, sobre todo para mantener la seguridad de la gente que está trabajando ahí y después se queda la barrera Ya, como un permanente. permanente, claro, se queda a un costado, simplemente se empuja, se saca y se empuja a un costado y se vuelve a colocar. Ya. Interesante. Y en el caso de esas barreras de concreto prefabricadas, para la conexión con el suelo, ¿no habría algo, digamos, cómo podría conectarse con el suelo? No necesitan una conexión especial, lo único que se hace es que tiene que tener un solado, ¿no? Tiene que tener una Claro. superficie nivelada nada más, es lo único. Entonces, si lo quiero usar durante la ejecución de la obra, normalmente estoy al costado de la pista y donde ponemos los conos, los barriles, todo esto, lo ponemos en la pista. Entonces ahí se coloca tranquilamente la barrera, no hay nada que hacer. Solamente que al momento de que lo vas a dejar en posición final, se le hace un solado y se monta sobre el solado. Esa es Bueno, la forma en la que se trabaja con estas barreras, que las hay también no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, ¿no? Yo las he ujú. visto también en bastante de estas barreras las he visto en Italia colocadas, especialmente en el centro, en la mediana o separador central, como le llamamos nosotros, de las autopistas, se usan bastante, sí, las he visto mucho por ahí. Sí, ingeniero, ya para ir terminando con la entrevista, porque se ha pasado volando el tiempo, ¿qué mensaje final tendría que dar respecto a reflexión final respecto a todo lo ya conversado? Bueno, primero, que no nos olvidemos que hay una vida que cuidar. Por lo tanto, hay una seguridad vial que cuidar. El trazado está primero. Si el trazado tiene inconveniente por algún motivo y se necesita una barrera de contención, hay que pensar bien la barrera que se necesita, ¿no? Hay que pensar bien. A veces no necesariamente la más barata va a ser la mejor, porque a veces en zonas de recurrencia y de accidentes tengo que cambiarla, tengo que cambiarla, tengo que cambiarla, tengo que cambiarla, y termino gastando con dos cambios, nomás ya estoy gastando más de lo que significa otro tipo de barreras. Por ejemplo, una barrera de concreto vacía in situ o, por ejemplo, una barrera de concreto prefabricada, ¿no? Entonces, el consultor tiene que analizar bien este tema y no soslayarlo, no dejarlo para que ya así nomás ponle un sistema de contención cualquiera, cuál es el que hay en el mercado, ponle cualquiera de ellos. No, hay que tratar siempre, como les dije hace un momento, nosotros tenemos que proteger, por ejemplo, los buses, ¿no? Porque tenemos carreteras en donde hay recurrencia de este tipo de despistes. Entonces tenemos que pensar en tratar de darle contención a ellos en función de la velocidad de circulación del tramo. Y eso significa que el consultor tiene que pensar un poquito más en qué es lo más conveniente. Una carretera puede tener 3 tipos de barreras, puede tener 4 tipos de barreras, puede tener varios tipos de barreras, según las velocidades de los tramos, según los requisitos de cada tramo. O sea, consultores, vamos a ponernos las pilas y a pensar en el ser humano, ¿no? Que esas noticias de 40 fallecidos por la caída de un bus ya no sean tan frecuentes y dejen de ser noticia en nuestro país. ¿Podemos nosotros los ingenieros poner nuestro granito de arena? Sí podemos. Hay tecnología y hay dispositivos en el país. Ese último mensaje me parece muy importante, ingeniero, justamente porque el trabajo de todos los, no solo consultores, sino también ingenieros en general, es justamente en base y poniendo en el centro, ¿no? La vida del usuario, ¿no? Que es lo más importante, que es algo irrecuperable. Lo cual me parece un mensaje muy importante justamente para terminar esta entrevista. Y bueno, quería agradecerle nuevamente por haber estado con nosotros, ingeniero Ricardo Ceballos. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Gracias a usted. Estuvo con nosotros el magíster ingeniero Ricardo Ceballos de la Universidad Nacional de Ingeniería, consultor internacional en diseño geométrico y seguridad vial, con más de 20 años de experiencia profesional en proyectos viales, y nos habló más acerca de todo lo que tiene que ver con la seguridad vial, el diseño geométrico y las barreras de seguridad en nuestro país. Así que ya estamos encontrándonos en otra edición posterior de Consultoría de la Construcción con otro interesante tema. Muchas gracias. Hasta luego.